Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de país, cómo está la situación económica, de cambios que se están impulsando y del tema político. Nos acompaña y siempre es un gusto conversar con ella, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doctora Juliet Handal de Castillo. Feliz noche, doctora, ¿qué tal está? Buenas noches, licenciado García. Muchas gracias por invitarme y para compartir el sentimiento y las opiniones que tenemos sobre lo que pasa y compartirlas sobre todo con el pueblo hondureño. Bueno, antes de entrar en detalles de algunos temas que como parte de la sociedad civil, como parte de la coalición patriótica, como empresaria, me voy a quedar con esto, política, porque hace 4 años atrás estábamos en plena actividad, usted activaba con una organización política, sus orígenes han sido del Partido Nacional, pero el destino le hizo migrar. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ve la actividad de los aspirantes a cargos de elección popular a menos de 4 meses para que esto se decida? Bueno, yo hace 4 años estaba en una actividad meramente ciudadana. Yo hace 13 años, que fue en forma fugaz que participé en la política partidista, pues no he vuelto a activar en política partidista. Hemos estado trabajando en organizaciones ciudadanas. Usted recordará la Convergencia Ciudadana, que hizo una lucha para que en los hospitales del Estado no se cobraran los servicios, que según la Constitución deben ser gratuitos y de calidad. 6,000 personas ganamos el caso y ya le voy a ampliar sobre eso. ¿Se decepcionó de los políticos hondureños, doctora Handal? No, yo creo que desde la ciudadanía activa podemos señalar los problemas sin que se piense que es por compromiso que lo hacemos y más que nada pensando en el país. Me siento más cómoda activando en organizaciones pluralistas, como es la última que hemos formado, PANAL. Hemos tenido luchas desde el año 2003 con el tema de los combustibles. Usted recordará la Coalición Patriótica de Solidaridad. Claro que ahora es más difícil, porque cada día es más el irrespeto al pueblo hondureño y a la voluntad del pueblo hondureño y a lo que señala el pueblo hondureño y a lo que denuncia el pueblo hondureño. Y ya vamos a hablar por qué. Sí, y de estas plataformas sí van a impulsar, aun y cuando no tengan una participación activa con un partido determinado, para que acudan los ciudadanos a las urnas, porque este es un reclamo que generalmente presentan muchos sectores de la sociedad, doctora, que señalan que no se hizo o que no se promocionó un cambio real de país. Pero cuando revisamos los números de la participación electoral, miramos niveles de abstencionismo históricos. Claro que sí. Nos hemos dado cuenta que desde la sociedad civil se pueden impulsar, o desde la ciudadanía, porque la palabra sociedad civil está un poco desprestigiada, no hay credibilidad, pero se pueden impulsar cambios y se puede incidir en la vida política, económica, social y cultural del país. Eso es lo que pretende y tiene sus objetivos nuestra organización PANAL, que usted la ha escuchado. Está conformada por personas de diferentes sectores, de todos los partidos, con el interés de hacer algo. ¿Y qué decimos? Vamos a incidir en la política partidista. Es importante porque ya no escuchan. Aquí salen comunicados, aquí se ve gente protestando en las calles con toda razón, y hasta eso han condenado. Pero entonces se tiene que ver cómo
desde la ciudadanía se pueden impulsar personas decentes para que lleguen al Congreso. Porque esta situación de multicrisis que estamos viviendo y que se viene arrastrando, no de ahora, y no solo como consecuencia de la pandemia lo ha exacerbado. Pero mientras no llegue gente decente y sin compromisos, con amor a Honduras de verdad, a veces parece que esto es un idealismo, pero sí hay gente buena en nuestro país y decente, que llegue al Congreso, las cosas no van a cambiar. Y le voy a decir, esta multicrisis que estamos viviendo, que se viene arrastrando, de problemas no resueltos desde hace tiempo. Hace tiempos estamos hablando de la situación de desempleo, que se ha exacerbado más en este momento. ¿Hace cuánto venimos hablando de proyectos energéticos que en realidad resuelvan el problema del agua? El combustible todos los días sube y todo. ¿Y por qué vienen todos estos problemas? Mire, que generan pobreza y que generan migración. Esta mañana escuchaba en su programa cómo en Chiapas ahorita los hondureños que estaban allí, que los recibieron en un centro, fueron balaceados. Entonces no solo tienen esa desesperanza que sufren y esa decisión de partir, de dejar a su país, a sus familiares y hacer esa vía crucis para llegar. Y en México, ¿qué les pasó hoy? También nos balacean. Entonces, ¿quién es el culpable de todo eso? Quienes no han hecho las cosas bien. Y todo el centro del problema, la raíz de los problemas de Honduras se llama Estado de Derecho que no funciona. Se puede decir que los funcionarios, las autoridades que toman decisiones no se someten al Estado de Derecho. Y así vemos lo que estamos viviendo ahorita con el tema de las sedes, por ejemplo. ¿Por qué? Mire, si se cumplieran en el país, si se respetaran las leyes y la Constitución, habría inversión, no habría generación de empleo, no hubiese la pobreza y los niveles que cada día crecen de pobreza en nuestro país. Y tener un abanico tan amplio de candidatos a cargos de elección popular va a favorecer estos ideales que plantean ustedes como sociedad civil, o más bien genera distracción en el elector. Mire, PANAL no es una organización pluralista y no es partido político. No es fácil tampoco formarlo. Yo no entiendo cómo con facilidad surgen una gran cantidad de partidos políticos, pero lo que decidimos es que, habiéndose acercado partidos políticos que ofrecieron su estructura, como el Pino y el Partido Salvador, nosotros hicimos propuestas, pero esto no quiere decir que la institución se politiza. Es una oportunidad que nos dan para impulsar personas buenas en las estructuras para candidatos a cargos de elección popular. Ustedes van a escuchar al Partido Liberal, al Partido Nacional. Yo creo que en todos los partidos, a todas las organizaciones políticas. Yo creo que en todos los partidos hay personas decentes. Y yo, antes de referirme a ese tema electoral, que tengo mucho que decir y que estoy muy preocupada de ver lo que pasa, porque en nuestro país no solo no tenemos, creo que hay problemas de justicia, no es que creo, estoy segura porque lo hemos visto y hay ejemplos clarísimos. También tenemos problemas de democracia. En primer lugar, yo quería seguir, mire, cuando un funcionario, una autoridad inicia y es nombrado, ¿qué hace usted, por ejemplo, cuando es nombrado a ser funcionario del gobierno? ¿Qué es lo primero que hace? Lo juramentan. Y dicen cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Les voy a dar ejemplos. Los funcionarios en nuestro país no se han sometido, y el mejor ejemplo ahorita es el tema de las sedes, que sí, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hablar de eso, porque genera impotencia. Las autoridades no se someten al Estado de Derecho. Hacen lo que quieren y no lo que deben hacer. Le doy el ejemplo en primer lugar, como le dije, las sedes. ¿Qué pasa con las sedes?
Es un proyecto perverso, como decía Monseñor Garachana, que goza del rechazo, es un proyecto nulo porque viola claramente la Constitución y las leyes. Lo están interpretando algunos como quieren. Hoy escuchaba decir, y qué pena, decir que la Constitución no está escrita en piedra y que se puede estar cambiando para intereses de algunos pocos. Es de verdad penoso que personas que estén impulsando esto no se den cuenta que están cometiendo un delito de traición a la patria. No se dan cuenta que no solo quienes lo impulsan, que son hondureños, también por el artículo 2 de la Constitución, sino también el artículo 32 señala que los extranjeros, es decir, los inversionistas se vuelven cómplices de esto y no hay tales de que van a demandar y que hay que devolverles. Ellos están incurriendo en delito también. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juliet Handal de Castillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la participación de la doctora Juliet Handal de Castillo. Me quedo con este tema que también como organización civil han propuesto y que se han sumado a peticiones que llegaron de la Iglesia Católica, de la Asociación de Fiscales, de alcaldías municipales, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de ONG. Me quedo ahí porque nos lleva el programa hablando de instituciones que han demandado una revisión al tema de las sedes. ¿Por qué hemos dejado de escuchar, doctora Handal? Porque simple y sencillamente se siguen intereses. Eso es lo que demuestra toda esta, ahorita, estímulo a este tema que en algún momento me hace pensar que lo que hay detrás de todo este tema, que están destacando demasiado y nos hemos desviado de otros problemas, como el tema electoral, en la que se han cometido muchas fallas y que no se están haciendo las cosas bien. Esa es la impresión que me da, pero hay que hablar este tema, y hay que hablarlo porque da tristeza ver quienes impulsan, se nota que hay será mucho interés y dinero de por medio para defender algo que es indefendible. Escuchaba ayer un programa de televisión en la que los defensores de esto y algunos representantes de los que a nivel de gobierno defienden esto y que han amenazado incluso a la universidad, como usted bien lo decía, el rechazo es prácticamente unánime. Y si es el rechazo unánime, ¿cómo puede entender uno que especialmente quienes tienen responsabilidad de someterse al Estado de Derecho no lo estén haciendo? Y no solo hablo de los tres poderes del Estado. Hablan de que hubo una sentencia y que esto es una ley. Si de esto no se debería de estar hablando, porque no puede ser ley algo que viola la Constitución, que viola la soberanía. Y algunos dicen, es que la Corte ya determinó que sí es factible. Es increíble no conocer los artículos de la Constitución. Yo no soy abogada, pero sí he hecho las consultas y las preguntas a gente especializada. Conozco a alguien que tiene un doctorado en Derecho Constitucional y que tiene una visión bien clara de lo que pasa en Honduras y de las leyes, como es la doctora Georgina Sierra. Y siempre ella me ha dicho, y lo hemos aprendido desde que recibíamos moral y cívica en la escuela, que las leyes no pueden estar, o una sentencia de la Corte no puede estar encima de la Constitución. ¿Es distractivo esto, doctora? Me parece que es distractivo como incitar al pueblo a rebelarse, porque estamos viendo claramente, para saber qué agendas se tienen, porque estamos viendo claramente que no hay respeto a la voluntad del pueblo, que no hay respeto a las instituciones. ¿Y qué percibe que hay más allá de lo que ahora mismo se está planteando? Porque mientras se genera esta oposición por un buen sector de la ciudadanía,
el desarrollo de los proyectos van. Vemos que en San Marcos de Colón está en pleno desarrollo una sede, igual está el conflicto de Próspera en Islas de la Bahía, solo para citar dos. Y hay muchas otras que llevan en Eso va a desarrollo. tener consecuencias. Yo creo que el rechazo del pueblo no puede ser ignorado y hay, o sea, y sobre todo la violación a los derechos humanos, el expropiar a indígenas. Hoy especialmente el día de ayer, 9 de agosto, Día de los Indígenas a nivel internacional, hay que ver en qué situación está nuestros indígenas, nuestros garífunas y todo, que son los que sufren todos estos despojos de propiedad. Mire, considero, no me gusta especular, pero siempre, o se ha dicho que los artículos pétreos, alguien decía ayer, que no están escritos en piedra, qué vergonzoso es decir esto, decir que no están escritos y que van y que son cambiantes. Y pusieron de ejemplo la Constitución de Estados Unidos. En la de Estados Unidos no hay artículos pétreos. Aquí hay artículos pétreos y estamos obligados a respetarlos. Y para cambiarlos se tiene que hacer o un plebiscito o una constituyente, pero no así como las que quieren. Una constituyente así nomás. Los expertos hablan de que no es así nomás que se puede eliminar el artículo pétreo, es algo que se tiene que hacer con ese interés patriótico, con ese interés de ver qué es lo que conviene al país, de que hayan reglas claras, porque le voy a decir, aquí la pobreza y todos los problemas que hay se van a terminar cuando se respete el Estado de Derecho y los funcionarios se sometan a ese Estado de Derecho. Miren, ni los tres poderes, ni la Fiscalía, ni las Fuerzas Armadas. Ahorita estamos viendo que deberían de actuar de oficio la Fiscalía con toda esta gente que está impulsando eso. Me da tristeza el tema Roatán, decir incluso a miembros de las cámaras de comercio de allá, decir que están buscando formar otra sede, o sea que están eliminando, según ellos, una ilegalidad y están propiciando otra. Es vergonzoso. ¿Y todo por qué? Porque dicen que entonces tienen que asegurar los ingresos de las islas. ¿Y hacia dónde vamos con esto, doctor? Mire, usted como mujer de empresa privada, porque se busca con esta propuesta que hemos escuchado de la isla de Roatán, prácticamente crear una zona franca para la isla. Pero con ese ejemplo, si se suman el resto de los municipios de Honduras, tendríamos que entonces 298 sitios independientes, destruyendo prácticamente la estructura del país. Además de ilegal esa propuesta que hacen, es un mal ejemplo para el resto de las alcaldías. Y parece que hubiese una publicidad de decir, no, ya no se puede hacer nada. Ay, miren que tenemos que indemnizar a los inversionistas. Si más bien esos inversionistas no se han dado cuenta que están cometiendo delito. También quiero decirle que las sedes, como proyecto para generar empleo y generar riqueza, que es la excusa y la justificación que dan, que también es vergonzoso, es el mejor testimonio de la incapacidad que han tenido para resolver los problemas de Honduras. Como diciendo, miren, no pudimos hacer nada, hay que crear otro Estado dentro del Estado para entonces poner nuestras propias leyes y usted cree que lo van a resolver. ¿Y usted cree que el Congreso tiene la autoridad para violar los pétreos o para cambiar? No la tienen. Por eso le digo, si la Fiscalía hiciera su trabajo como debe ser y cumpliera con ese juramento que hicieron al momento de tomar posición de sus cargos, actuarían de oficio con toda esta gente que está impulsando, porque es clarísimo. Mire, de este tema, ni deberíamos de estar discutiendo que hay gente que dice, pero el artículo de la sede tal dice esto, dice el otro, dice el otro. Es que es nulo, no se debería de estar hablando de esto. Es como decir, bueno,
esto no sirve, ahora hagamos esto. Mire, si realmente se quiere generar empleo, que estamos a favor de la inversión, es necesaria, pero ¿qué inversión extranjera viene? ¿Desde hace cuánto tiempo no escuchamos de inversión extranjera? ¿Por qué? Porque ya teníamos arrastrando problemas también jurídicos. ¿Por qué cree que se fue el señor Paul Romer y no siguió en el proyecto SEDE? Porque se viola la soberanía, porque no hay respeto al pueblo, porque no hay respeto a la Constitución. Si realmente queremos generar empleo y alguien que de verdad quiere al país, se propician las condiciones para generar el empleo, para generar antes del empleo las inversiones. Pero las inversiones requieren de seguridad jurídica, de leyes claras, o sea, mire, le vuelvo a repetir, si no hay respeto a las leyes y a la Constitución y tenemos funcionarios que irrespetan tanto las leyes como la Constitución y no se someten al Estado de Derecho, no va a florecer la riqueza y el empleo en nuestro país. Hay un sector que ha reaccionado fuerte en oposición y son las alcaldías municipales. En las últimas horas han sido 8 ya que siguieron esta ruta de decir no a la instalación de estas zonas especiales de desarrollo. ¿Qué nos puede deparar por aquello de los choques entre la sociedad? ¿Cuál debe ser un verdadero espíritu de desarrollo para el país sin entrar en un conflicto como lo está generando este proyecto que de momento va, doctora? Sí, hay que felicitar a esas alcaldías. Lastimoso que no entendamos todos y que no entiendan, especialmente los que tienen una función pública, parece que no conocieran la Constitución, o si la conocen no les importa porque primero son sus intereses. Eso de verdad que es impresionante. Esto solo causa más división, pero ¿quiénes son los culpables al final? Esos. ¿Y quiénes son los culpables? Los que no actúan. Mire, las Fuerzas Armadas que han tenido el cariño del pueblo hondureño y la credibilidad y todo, qué tristeza las opiniones que han dado al respecto. No han defendido la soberanía. Yo quisiera ver jefes de Fuerzas Armadas que en su momento actuaron para defender la soberanía, que es la voluntad del pueblo, y lo que establece la Constitución, como el señor Walter López. Por ejemplo, no estoy haciendo publicidad, pero es que recuerdo, hace años hubo otros jefes de Fuerzas Armadas que actuaron en la defensa de la soberanía. ¿Qué es lo que dice el actual jefe de las Fuerzas Armadas? Voy a respetar las leyes. Si va a respetar la sentencia de la Corte, es una posición muy cómoda, a sabiendo que un fallo de la Corte no puede estar encima de la Constitución. Entonces, simple y sencillamente, la gente que piensa, como es la mayoría de los hondureños, sabemos que aquí hay una agenda bien trazada que es, de verdad, vuelvo a repetir, es monstruosa, perversa, inconstitucional. Entonces, de verdad que los hondureños no debemos de cruzarnos de brazos, y especialmente las instituciones que tienen fuerza. Ya la iglesia se pronunció. Yo diría que no solo hay que pronunciarse, sino animar a los feligreses en las iglesias, que sobre todo en la católica, que son los que se han pronunciado muy fuertemente, aunque sé que hay iglesias evangélicas que no están de acuerdo con lo que hacen sus jerarcas de la confraternidad. Y también está el COEP. El COEP no solo debe de decir, ya dio su opinión, magnífico, pero tienen la fuerza suficiente para detener todo esto, la universidad y todo. Yo creo que todos juntos deberíamos de hacer algo, porque esto es grave. Lo que está pasando en Honduras es grave. Le di ya el ejemplo de las sedes, ya le voy a dar otros ejemplos de cómo en nuestro país las autoridades no se someten al Estado de Derecho. Está con nosotros la doctora Juliet Handal de Castillo. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos con la doctora Juliet Handal de Castillo, un sector que resulta clave y va a ser fundamental
no solo en este tema que hemos desarrollado de la sede, sino en el futuro del país. Tendremos elecciones el 28 de noviembre y cambio de administración pública a nivel de las corporaciones municipales, del Parlamento hondureño y del Poder Ejecutivo. La empresa privada, ¿qué visión tiene de lo que está ahora mismo realizando? Y hasta esperar propuestas y rutas. Doctora. Bueno, la empresa privada es una fuerza importante en nuestro país. Tan gobierno es la empresa privada como es el sector público también. Y es más importante todavía el sector privado. Por eso sus dirigentes deben de tener la responsabilidad de hacerse sentir, no para crear conflictos, sino para poner las cosas en su orden, como deben ser. ¿Quiénes pagan los impuestos aquí? Que con esto de la pandemia han caído, el mismo gobierno ha anunciado que han decrecido los impuestos y cómo no, con todas las consecuencias que tenemos de la pandemia, lo que se venía arrastrando. Pero no podemos ser indiferentes a lo que pasa. Yo creo que en cierta manera estamos dejando de hacer lo que debemos de hacer. Y sobre todo las instituciones que tienen las fuerzas y las estructuras para hacerlo. Le decía yo que otro ejemplo de las sedes, que bueno, este es el tema del momento. Otro ejemplo del irrespeto a que no se someten al Estado de Derecho es, por ejemplo, 6,000 y pico de firmas que en un amparo que metimos a la Sala de lo Constitucional hace 2 años lo ganamos. ¿Y qué le digo? No se respeta ese derecho, ese fallo constitucional de que los servicios de salud deben de ser gratuitos y de calidad. Los gobiernos no les ha interesado invertir en salud. Es más, están llevando hacia un proceso de privatización que muy bien, o sea, si existe el proceso de privatización no está bien porque la Constitución manda a servicios de salud gratis y el Estado es el que debe de proveer ese bienestar en salud. Está bien que crezcan los sectores privados y en esta pandemia, por ejemplo, lo que ha pasado, se ha denunciado abusos, pues lo que debería hacer el Estado, el gobierno, es hacer su trabajo y evitar esos abusos. Pero el pueblo está sufriendo falta de servicios de salud. Mire esta pandemia. O sea, ni siquiera se cumple ese fallo constitucional, ese es otro ejemplo. Pero además de eso, esta pandemia nos encontró con una calamidad en el sistema de salud en nuestro país porque ha estado en abandono por años y claro, a todos ha afectado en el mundo esta pandemia, pero aquí aún más porque no se ha hecho lo correcto. En lugar de fortalecer lo que teníamos y gastar todos esos recursos en fortalecer la estructura que se tenían, se inventaron hospitales móviles que nunca aparecieron. Ese es un robo descarado y no ha sido castigado. Le vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque aquí no funciona el Estado de Derecho, aquí abunda la impunidad. Y mientras así no se castiguen los delitos y las cosas mal hechas, entonces esto no vamos a avanzar, es lo que quiero dar a entender. Por otro lado también, las denuncias no solo con los hospitales, desde el comienzo las mascarillas, de ahí ahora con las vacunas, hasta se hace publicidad, alguna gente haciendo campaña con las vacunas que regaló Estados Unidos. Por favor, mire, ya hay departamentos donde los han sacado. En mi querida ciudad del Progreso vi un video de que sacaron a los políticos que andaban ahí haciendo promoción con las vacunas. ¿Siente que eso es un pecado. ¿Qué me dice? ¿Siente que han sido algunos sectores tibios en su reacción o ya están despertando? Bueno, hay mucha gente que siempre está despierta. Lo que pasa que aquí ya no se les deja ni siquiera denunciar, ni siquiera protestar. Muchos de los que protestaban con mayor fuerza se van y eso ha favorecido a esta gente que no hace las cosas bien. Pero otros es que están ocupados viendo cómo se resuelven su problema de desempleo,
han sido suspendidos, viendo cómo consiguen el dinero hasta para comprarse una mascarilla. Y no digamos un medicamento. Entonces, están ocupados viendo cómo resuelven su problema también de comida y de salud. ¿Qué energía va a tener esa gente con sus hijos enfermos, con su esposa enfermo? He visto ejemplos de gente que se les ha muerto, no solo su papá, su mamá con esta pandemia, el hermano, el esposo. ¿Qué energía van a tener para luchar cuando lo que encuentran en la calle es represión? O sea, ni eso, se ha perdido ese derecho. Antes se respetaba. ¿Y qué cuidado se debe tener ahora mismo, doctora, con este ejemplo que ya usted nos citaba del progreso y oro, de que todo lo que va a seguir de aquí al 28 de noviembre no vaya a estar de por medio la política? Y política a todo nivel, porque se puede aprovechar hasta la propia oposición, no digamos desde el Estado, con los servicios que deberían ser gratuitos y entregados sin pedir nada a cambio. Así es, mire, todo esto se junta y lógicamente hay protesta, pero pobrecita la gente, porque ni siquiera eso puede. Y esto va a generar, y así lo decía un estudio que hicieron unos expertos, y estábamos en una reunión de Naciones Unidas, nos decían que estaban preocupados por la violencia electoral que hay, sobre todo en los pueblos. Y usted lo acaba de mencionar, que eso puede dar lugar, y que qué lástima, ojalá que eso no se genere. Pero es que también es otro ejemplo de no someterse al Estado de Derecho, es la ley electoral. ¿Hace cuánto tiempo no se viene hablando? El proceso se inició desde el 2019, el proceso, este nuevo proceso electoral. No se hicieron las reformas a tiempo, nada a tiempo. El Consejo Nacional Electoral sabe que está aplicando una ley en forma retroactiva, y eso es ilegítimo, es ilegal. También ellos están fallando. A última hora les aprueban un presupuesto que se lo repartieron entre 3 partidos, lo cual me parece que si existen más partidos, lo lógico en un estado donde existe la democracia y el Estado de Derecho, todos deberían de participar en eso. Todos deberían de tener representación, ya que han permitido que florezcan esa cantidad, sea bueno o malo, esa cantidad de partidos políticos, pero tienen derecho, en democracia tienen derecho a hacerlo. ¿Qué ha pasado con esa ley? A última hora cambian las reglas. El 2019 empieza el proceso. Es como cuando usted empieza un partido de fútbol y a mitad del partido le dicen que ahora las reglas son de esta y otra manera. Y no solo eso, se están sometiéndolo a la nueva ley electoral, que hace poco le hicieron cambios también. Y yo creo que todo este destaque de las sedes y todo este tema nos distrae un poco de todo lo que han hecho con ese tema electoral, y que no está claro lo que aprobaron recientemente. Usted no vio un proceso, usted no... Esto va a generar más crisis. Un proceso transparente como estamos a hoy. No, si es que... ¿No lo ve en esa ruta? ¿Cómo quiere que lo veamos si hemos tenido pésimos ejemplos en las últimas 2 procesos electorales? Estamos llenos de incertidumbre, de dudas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades electorales? Demostrarnos, generar confianza, decirle a ese 46% que dicen las encuestas que no van a votar o no tienen partido, estimularlos y decir sí, salgan a votar. Pero ¿qué pasa? Aquí no se respeta el voto, aquí no se respeta la voluntad popular. A las autoridades que están gobernando no les interesa el voto, porque saben que hay un rechazo, por ejemplo, en el tema de las sedes. Entonces, ¿por qué siguen estimulando ese rechazo? ¿O será que saben que tienen ya arreglado todo para ganar las elecciones? O sea, eso no puede ser, y eso, no incentiva a la gente a salir. Y los candidatos lo que tienen que hacer de los otros partidos es hacer las propuestas que atraigan ese voto popular
para que en forma masiva salga, pero propuestas también, de decirles qué le van a hacer con el agua, qué van a hacer con el tema energético, qué van a hacer con esto, y empezando por llevar gente buena al Congreso para que revierta todas estas leyes aprobadas como las sedes y otras cosas que han hecho que son absurdas y que violan la Constitución y la soberanía. Muy bien, está con nosotros la expresidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juliet Handal de Castillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros la doctora Juliet Handal de Castillo. Fue presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada. Fue candidata designada presidencial por Libertad y Refundación. ¿Sigue siendo parte de la estructura de Libre o de los políticos? ¿No desea saber nada, doctora? Bueno, no, tampoco eso. Es importante saber de los políticos y de lo que están haciendo y sobre todo de las propuestas que hacen y que le ofrecen al pueblo hondureño. Pero yo ya le decía que yo desde el 2013 yo no participo en política partidista. Vota por la persona, no por color. Así es. Y es importante que el pueblo lo haga y que razone su voto también, en el sentido de que no desperdiciar el voto, porque esa ley electoral tiene trampas terribles. Aquí no hay democracia. Cuando uno conoce los artículos de la ley electoral, como ese cociente electoral que evita que la voluntad del pueblo reflejada para decir voy a votar por este, voy a votar por este otro y este otro de todos los partidos, porque en todos los partidos hay gente decente y preparada, que goza de la simpatía de la ciudadanía. Y entonces, pero no podemos ni siquiera eso, porque pusieron esa trampa de que el cociente electoral empuja hasta los indeseables incluso. Entonces, por eso es que están llamando a votar en plancha, a votar, bueno, de eso ya sería otro programa con especialistas en ese tema, pero le quiero decir, no se puede ni siquiera escoger a los mejores hombres y mujeres, y estimulan a decir, mire, ahora ya aprobamos y se puede votar de este partido y se puede votar del otro y se puede votar del otro y escoger sus diputados, pero al final es una trampa, porque si vota de esa manera está beneficiando a los que se quieren quedar, que han sido aplazados. De verdad, mire, han fracasado en todo y de verdad Dios quiera nos ayude, porque ahorita solo Dios y un milagro y que la gente reaccione, es que se vayan, porque han hecho un trabajo pésimo. Nos tienen con un endeudamiento de más de 15,000 millones de dólares que ha crecido. Nos tienen con un presupuesto que manejan ahora de 288,000 millones de lempiras, que no es un presupuesto de desarrollo, sino que más bien es un presupuesto para cubrir deuda externa y los gastos que se les antoja, no les importa, con una tasa de desempleo que ha subido desde el 2019, que era de 7 y pico, está ahora en 13 y algunos dicen que 15, algunos estudios que así lo reflejan. ¿Qué más le puedo decir? El tema de seguridad, por favor. Mire, ayer o anteayer el Observatorio de la Violencia de la universidad expresó que ha subido los homicidios. Y usted ve el contraste cuando dicen alguien de defensa en el gobierno diciendo que fabulosamente ahora ¿cómo? Vaya, ya me enredé, que las muertes de la gente han bajado de 40 a 10 por cada 100,000 habitantes. Y yo solo le digo esto, de 100,000, y que eso es gracias al impuesto de seguridad que se está manejando transparentemente. Por favor, que nos quiten, y hablemos, que nos quiten esa ley de secretos que no permite saber en qué se ha gastado tanto dinero que nos cobran a los hondureños y a las empresas por ese impuesto de seguridad, que iba a durar un poquito y se ha quedado eternizado, y con eso han comprado que aviones, que buques de guerra, etcétera, etcétera, porque dicen que por seguridad no lo pueden decir. ¿Y cómo pueden estar diciendo que sí se puede ver transparentemente cómo se utiliza el dinero? Y luego
contrasta lo que dicen ellos con el observatorio de la universidad. Entonces están haciendo pura publicidad. Ahora, doctora, y de toda esta exposición sobre la situación económica que estamos atravesando en el país, los políticos saben, los que aspiran, hay 15 aspirantes a la presidencia de la República, tendrán claridad de lo que les tocará administrar si el voto les favorece para llegar a dirigir los destinos del país. Y aquí incluimos a todo nivel, porque no solamente es el tema del Ejecutivo, es el mismo Congreso Nacional que aprueba y deroga. Son los alcaldes municipales que también les tocará enfrentar una situación que en asuntos de sanidad y de educación nos tiene aplazados. Claro que sí, imagínense el tema de educación que no lo hemos tocado también. Hay niños que de antes de la pandemia no podían, tenían que caminar hasta 3 horas, y me consta, porque lo vi en San Francisco, en Monteverde, San Francisco de Opalaca, niños que tenían para llegar a la escuela más cercana. Se imagina ahora con todos los efectos de la pandemia. Lo que usted preguntaba, sí, deberían de estar conscientes de todos esos números, y si lo están. Yo pienso que sí lo están, porque es lo primero que uno se empapa si va a participar en política partidista. Pero el gran problema es otra trampa de quienes quieren seguir gobernando y manejan y tiran, o sea, y siguen tomando decisiones y reformas en el Congreso porque tienen poder absoluto. Entonces estos partidos y estos candidatos están más ocupados en ver cómo resuelven el problema para poder participar. Vean, no nos vaya a pasar como está pasando en Nicaragua, que han eliminado a todos los candidatos porque no pueden participar, supuestamente. O sea, espero que algún día no lleguemos a eso, porque por ese camino, o sea, vamos cuando tal vez no lo hacen de la misma manera ya, pero cada día le ponen más trabas a los que van a competir con el candidato oficialista, que tampoco tiene propuestas. Entonces ellos están muy tranquilos, no les importa el voto popular, están poniéndole trabas a los demás, no les dan presupuesto, siguen haciendo cambios, no se aprobó una ley electoral, y yo creo que de todo eso todos tenemos la culpa también, porque no nos hemos interesado, y sobre todo las instituciones empresariales, las instituciones de sociedad civil, en ver qué le pasa a toda esta gente, qué le pasa a los indígenas, qué le pasa a los garífunas, cuáles son los problemas que tienen. O sea, pero todo redunda en la injusticia, la falta de democracia, la impunidad y la falta de derecho, que no hay un Estado de Derecho en nuestro país. Y en esa área, que funcione. Y en esa área sanitaria, que va a seguir siendo el gran reto, independientemente de quién tome el destino del país, ¿en qué se deberá mejorar? ¿Cuál debe ser el programa, el proyecto, la ruta para tratar de entrar en un franco desarrollo, a pesar de que la pandemia iba a seguir? Lástima que no ha habido humildad para aceptar que cuando no se pueden resolver los problemas o no tienen la capacidad para resolverlos, se ayuden de los demás. Yo recuerdo al comienzo de la pandemia cómo el colegio médico ofreció a sus profesionales, y hay gente de experiencia también que pudieron haber llamado en tiempos de crisis, cuando afecta también la parte económica, y ya tuvimos un MISH y salimos de eso en la parte económica. Entonces, no haber hecho un grupo de personas con experiencia, con amor a Honduras, ¿qué es lo que se formó? O sea, la prepotencia es lo que prevaleció, y no solo la prepotencia, en medio de todas las denuncias del Consejo Anticorrupción, del FOSDE, de un montón de organizaciones, de los médicos que estaban enfrentando en primera línea esta situación. Desde el inicio se manejó muy mal. Ahora con las vacunas, ¿de qué estamos dependiendo? Y los 14 millones de vacunas que venían, yo quisiera saber dónde están. Los hospitales móviles que nunca vinieron. Ahorita dependemos de lo que nos regalan, y aún lo que nos regalan están haciendo política con eso. Ayer miraba, anoche miraba en un programa
cómo están vacunando niños menores de 18 años y eso no estaba autorizado. Entonces están dejando por fuera cantidad de gente que tienen enfermedades basales y eso. Es una lástima y yo creo que en todo esto lo que hace falta es ese humanismo, esa sensibilidad que ni esta pandemia que nos ha hecho ver que somos un hilo, que nuestra vida, que somos tan frágiles, ni eso nos ha hecho reflexionar y seguimos materialistas y con todo el dolor no nos sensibilizamos a lo que está pasando ni a entender que debemos de hacer y que si las cosas las hemos hecho mal en el pasado, ¿por qué no rectificar y hacerlas bien y apostarle a lo bueno? Honduras se merece de verdad una mejor, y sobre todo su pueblo, y sobre todo los más indefensos, una mejor suerte. Muy bien, le agradezco, doctora, muy amable. Feliz noche. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Juliet Handal de Castillo con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.